Para este diseño voy a utilizar el hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 40 centímetros cada una. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mis dedos girando hacia arriba adelgazo las puntas. Y con las tijeras voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Voy a tomar las 2 hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín, este es de 3 milímetros, y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y este sería el acabado que también más adelante voy a realizar en el otro extremo. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros en el mismo color del hilo y esta punta del hilo la voy a pasar por debajo de los hilos que tengo fijos en el centro. Voy a unir las puntas hasta ubicarla en todo el centro. Tomo el hilo que sale a la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo del lado izquierdo lo voy a pasar por encima de este hilo y me voy a devolver con él para pasarlo por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta pequeña orejita que se forma. Voy a jalar y sosteniendo siempre con mis dedos voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a unirlo al nudo que había hecho inicialmente. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales, aquí formaría una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita, jalo y aprieto. Repito lo mismo formando la P con el hilo de la derecha, el de la izquierda pasándolo por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto bien. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, jalo y ajusto. Y así voy a continuar formando nudos planos completos, es decir, el tejido hacia el lado derecho y el tejido hacia el lado izquierdo, hasta completar en total la medida que deseo tener. Y quiero aprovechar para que te unas también a mis redes sociales y a mi canal de Telegram. Te comparto toda la información y los enlaces aquí debajo en la descripción de este video. Continúo entonces realizando el tejido hasta completar en total 5 centímetros desde donde inicia el tejido hasta donde finaliza. Ahora voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Aquí mi recomendación es que cortes dejando por lo menos 1 milímetro, quemes bien y luego con tus dedos vas a apretar y ajustar bien alrededor del tejido para que quede bien pegada y sellada la pulsera. Muy bien, nuevamente lo fijo a mi mesa de trabajo. Para este diseño voy a utilizar cristales de 3 milímetros en color verde, de 6 milímetros en color amarillo y balines de 3 y 4 milímetros respectivamente. Recuerda que aquí debajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia el lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un primer balín. Ese es de 3 milímetros. Voy a tomar la hebra de hilo que me queda en la parte de arriba y voy a sujetar de esta forma el dedo bordeándola con el hilo. Tomo la hebra de hilo del lado derecho y la voy a pasar en sentido contrario a través del balín. Es decir, aquí la pasaría de arriba hacia abajo para cruzar los hilos y ahora simplemente es empezar a jalar hasta unirlo a lo que ya llevo tejido. Voy a organizar el balín para que me quede muy bien centrado y tomo el hilo del lado izquierdo. A través de este voy a pasar 2 balines de 3 milímetros y nuevamente voy a cruzar estos balines con el hilo del lado derecho, pasándolo en sentido contrario. Primero voy a pasarlo a través de un balín
y ya a través del segundo balín. Cuando ya los tenga listos, simplemente es empezar a jalar para que queden ya unidos. Tomo nuevamente las dos hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal en color verde que vienen siendo como las hojas que le salen a la flor que estamos realizando. Y aquí ya sería unirlo a los balines. Nuevamente voy a tomar entonces las hebras de hilo y a través de cada una de ellas voy a pasar un cristal de color amarillo que son los pétalos de la flor. Voy a tomar ahora la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un balín. Este es de 4 milímetros, mucho más grande, que sería el centro de la flor. Voy a cruzar nuevamente los hilos, lo uno a los pétalos y continúo nuevamente con dos cristales amarillos para hacer la otra parte de la flor. Cada vez va tomando más forma y ustedes pueden elegir los cristales de su preferencia. Ahora voy a continuar pasando nuevamente los cristales en color verde que vendrían siendo nuevamente hojitas de la flor. Y si eres principiante te tengo una excelente noticia, tengo un curso completamente gratuito para ti, es nivel básico para que aprendas todo desde cero. Te dejo toda la información aquí debajo en la descripción de este video. Y aquí voy entonces a continuar nuevamente pasando dos balines, estos también son de 3 milímetros y los voy a cruzar también con el hilo. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio, tengo un curso donde te enseño a cómo crear tu marca, cómo ponerle el precio a todas tus creaciones, tener una marca que sea rentable y que se destaque de la diferencia. Toda la información la encuentras aquí debajo en la descripción de este video. Y voy a continuar nuevamente cruzando los hilos con este balín de 3 milímetros para finalizar. Nuevamente voy a fijar los hilos en todo el centro, tomo una hebra de hilo de 60 centímetros y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano. Realizo todo exactamente igual de cuando inicié el primer tejido. Voy a empezar a hacer el tejido nuevamente también por el lado derecho formando la P. Y como puedes ver aquí es simplemente repetir el mismo patrón. Ahora realizo el tejido hacia la izquierda y aquí ya me quedaría formado un nudo plano completo. Voy a continuar realizando nudos planos completos hasta completar en total el tejido de 5 centímetros. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos que me sobran a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Más o menos el largo total entre la parte tejida y la flor es de 13 a 13.5 centímetros. Si tú quieres que te quede más larga, puedes hacer el tejido en cada lado más largo y ajustar las medidas de los hilos. En este extremo voy a realizar entonces, para finalizar, otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Recuerda que aquí abajo en la descripción del video te comparto también el video donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas y la ubico encima de los hilos de la pulsera. La parte del hilo más larga voy a empezar a enrollarla hasta dar más o menos 6 a 7 vueltas completas. Paso el hilo por la argollita que me queda y empiezo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Igualmente tú puedes usar la técnica de cierre que sea de tu preferencia. Y listo, aquí ya está terminado este lindo encantador diseño, una idea para que hagan flores en el centro de la pulsera.
Para este diseño voy a utilizar dos tipos diferentes de hilo chino, uno de 0.8 milímetros, en total 60 centímetros en color amarillo, y este que es de 1 milímetro, es un estilo trenzado que viene combinado en diferentes colores. Voy a utilizar una hebra de 50 centímetros, aquí se los muestro, viene así de esta forma, igualmente lo van a poder encontrar en otros tonos o en otros colores diferentes. Para iniciar este diseño voy a tomar el hilo que es en diferentes colores o combinado, que va a ser también el hilo base de la pulsera, y en este extremo voy a realizar un nudo. Este tipo de nudo se llama nudo del cirujano. Como pueden ver, se hace como un nudo sencillo normal, simplemente que voy a pasar 2 veces por la orejita la punta del hilo. Voy a ajustarlo muy bien aquí y listo. Voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar y voy a pegar. Si ustedes quieren, pueden en este acabado también pasar una cuenta de su preferencia. Voy a dejar una medida de 11 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo nuevamente que voy a ajustar muy bien, quedaría así. Y ahora lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar la hebra del hilo de color amarillo, voy a quemar las puntas y adelgazarlas muy bien. Y la voy a pasar por debajo del hilo que tengo aquí fijo en la mesa. Lo voy a ubicar en todo el centro y voy a iniciar el tejido. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima del hilo central. Aquí estaría formando esta P que ustedes pueden ver aquí. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos, donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalarlo muy bien, sosteniendo siempre con mis dedos. Voy a jalar hasta que quede bien ajustado. Lo ubico que quede bien pegado de donde hice el primer nudo y listo. Repito lo mismo hacia el lado derecho nuevamente. Formo la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar. Aprieto y repito por tercera vez. Como pueden notar, este tejido lo voy a realizar siempre hacia un mismo lado. En mi caso elegí hacia la derecha y esto mismo es lo que le va a dar la forma que él tiene de entorchado y lo que lo hace diferente y también le da un toque muy bonito. Voy a continuar realizando el tejido hasta completar el largo total que necesito completar. Más adelante hablaremos de las medidas. Y aquí puedes apreciar mucho mejor la forma del tejido. Para este diseño también voy a utilizar balines de 4 milímetros y también de 3 milímetros que van a ser centros de las flores, una perla de 8 milímetros, cristales de 4 milímetros, mostacillas de número 10 o también de 1 milímetro y cristales de 2 milímetros. La idea es que sea un diseño que tenga variedad también en los materiales, con la forma y los tamaños, lo que lo hace diferente y bonito. Para continuar voy a tomar entonces el hilo central y voy a quemar y adelgazar la punta para poder pasar las cuentas más fácilmente. Muy bien, lo primero que voy a pasar es el balín de 4 milímetros, seguido de la perla y el balín de 3 milímetros. Y estas tres cuentas van a ser los centros de las flores. Para empezar voy a organizar los hilos amarillos, voy a unir la primera cuenta que tengo, que es de 4 milímetros, y en los hilos anudadores, que son con los que estoy realizando el tejido, voy a empezar a pasar lo que son las mostacillas número 10, voy a pasar 4 mostacillas en cada uno de los lados. Perfecto, ahora las voy a unir al balín para ir formando la primera flor. Y aquí voy a realizar entonces también el tejido
del nudo espiral o entorchado, que es el tipo de nudo que hemos venido realizando, siempre hacia el lado derecho. Organizo muy bien las cuentas para que la flor me quede bien hecha y bien ubicada. Y en total voy a realizar 3 nudos para separar cada una de las flores. Igualmente tú puedes hacer 4 o más cantidad de nudos según lo que tú desees. Muy bien, miren, aquí ya va quedando. Este sería el tercer nudo que voy a realizar. Y aquí pasa algo muy curioso, como el mismo tejido es entorchado, miren la ubicación de los hilos. Para que sea más fácil continuar con el tejido y que se vea más derecho, voy a pasar el hilo que tengo hacia la derecha, hacia mi izquierda, y el hilo que tengo a la izquierda por debajo lo paso hacia mi derecha, cambiando la ubicación y el sentido de cada uno de los hilos. Y listo. Aquí entonces voy a continuar formando la segunda flor, voy a unir la perla de 8 milímetros y en esta ocasión voy a pasar los cristales de 4 milímetros o número 4. Voy a pasar 4 cristales en cada una de las hebras de hilo y esta sería ya para formar la flor que va en el centro de la pulsera. Realizo exactamente lo mismo, el tejido hacia la derecha, nuevamente, siempre organizando las cuentas para que la flor quede bien hecha y queden bien organizadas. Con el segundo nudo normalmente es que uno ajusta, pero siempre hay que organizarlo con los dedos para que la flor quede bien. Aquí ya voy a realizar lo que sería el tercer nudo y nuevamente los hilos me quedan de esta forma. Voy a ubicarlos de esta manera y esto ayuda a que al ser este tipo de tejido entorchado, la flor y la ubicación de la misma me quede bien en la pulsera. Voy a finalizar realizando entonces lo que es la tercera flor con los otros cristales, que son cristales de 2 milímetros. Como pueden notar, una de las características de este tipo de diseño es que los materiales van a ser diferentes en cada una de las flores, tanto en tamaño como en la forma, y esto es lo mismo que hace que sea un diseño diferente y que se vea también bonito, y que ustedes van a poder combinar también. Si ustedes prefieren, las flores las pueden hacer combinando diferentes colores. Yo elegí para toda la flor el color amarillo. Lo que hice fue simplemente cambiar la forma de cada uno de los materiales. Entonces esto es algo que le da un estilo diferente a este tipo de diseño. Aquí los hilos nuevamente me quedan ubicados de esta forma, y como se me dificulta un poco seguir y continuar con el tejido, voy a cambiar la ubicación de los mismos. Y aquí ya estando así ubicados, entonces voy a continuar hasta completar el mismo largo que hice en la otra parte de arriba, que fue la primera parte tejida de la pulsera. No, es muy normal que en este tipo de tejidos los hilos vayan cambiando la ubicación, es simplemente intercalarlos cada que suceda esto y listo. Entonces aquí ya estoy finalizando el tejido. En total, desde donde finaliza la flor hasta donde finaliza el tejido, voy a dejar 1.5 centímetros, que es la misma medida que realicé en la primera parte de la pulsera. Aquí voy a cortar los hilos que me sobran, que son los hilos anudadores. Voy a quemar, voy a pegar sobre el mismo nudo. Y así ya voy entonces finalizando la pulsera. Si se te dificulta este tipo de tejido, en la parte de arriba te comparto un tutorial donde te lo enseño paso a paso de manera muy detallada, el nudo espiral. Finalizo realizando un nudo sencillo donde finalicé el tejido y hago el mismo acabado en el otro extremo. Para cerrarla la tomo de esta manera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o nudo franciscano. Y listo, aquí ya está finalizada esta linda encantadora pulsera con 3 flores en el centro, pero con estilos
muy únicos cada una de ellas. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Las voy a unir entre sí y voy a quemar y afilar cada una de las puntas. Y si aún no sabes cómo hacerlo, arriba te comparto un video donde te lo explico paso a paso y de manera sencilla. También voy a utilizar balines dorados de 3 milímetros. Para iniciar voy a tomar las 2 hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un balín. Este lo voy a llevar y lo voy a ubicar en el centro de los 2 hilos. Voy a separar ahora los hilos que salen hacia arriba y los voy a unir entre sí y voy a repetir lo mismo con los hilos que salen hacia la parte de abajo. Me quedaría de esta forma, como ustedes pueden verlo y apreciar aquí. Voy a utilizar también cristales de 4 milímetros en color rojo, pero ambos dan tonalidades diferentes. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia arriba y por ella voy a pasar uno de los cristales. Y voy a continuar repitiendo lo mismo con cada una de las hebras de hilo, intercalando los cristales. Voy a ubicarlo de esa manera y a sujetar los hilos que salen hacia la parte de abajo. Voy a tomar ahora un balín nuevamente de 3 milímetros y lo voy a pasar por una de las hebras de hilo. Voy a ubicarla alrededor de mi dedo de esta manera y voy a cruzar los hilos pasándolo de arriba hacia abajo, que sería en sentido inverso de como inicialmente pasé el primer hilo. Aquí puedes apreciar mucho mejor cómo quedaría. Ahora simplemente voy a empezar a jalar muy bien hasta unirlo a donde tengo los cristales. Esto mismo lo voy a repetir también con los hilos del otro extremo de la pulsera. Voy nuevamente a cruzar en esta parte otro balín de igual manera. Paso un balín por uno de los hilos y el otro hilo lo voy a pasar en sentido contrario para que también me quede cruzado. Voy a jalarlo muy bien y lo voy a unir a los cristales que ya tengo listos para formar la flor. Y aquí me quedaría entonces formada esta linda y bonita flor de color rojo. También voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 10 o pueden usar balines también de 1 milímetro. Voy a ubicar la pulsera de esta manera y en cada una de las hebras de hilo voy a pasar 6 mostacillas checas de estas doradas que tengo. Cuando ya estén listas, entonces las voy a unir a la parte de la flor que ya llevo hecha. Quedaría así. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo con las otras hebras de hilo del otro lado. Y así quedaría entonces. Ahora voy a pasar nuevamente un balín por una de las hebras de hilo y lo voy a cruzar. Y esto mismo lo voy a repetir también en el otro lado de la pulsera. Y para continuar con el tejido voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. En la parte de abajo voy a pasar este encendedor para que los hilos me queden un poco más elevados y sea más fácil el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros, la cual voy a pasar por debajo de los hilos centrales que tengo fijos. La voy a llevar hasta el centro. Y esto es para realizar el tejido del nudo plano. La ubico de esta manera
Y para iniciar el tejido tomo la hebra de hilo de la derecha, la voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y nuevamente lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta especie de cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo muy bien, siempre sujetándolo con los dedos. Voy a organizarlo acercándolo bien a lo que llevo hecho de la flor. Voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro formando esta Q. El hilo de la derecha lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo todo muy bien. Aquí me quedaría formado un nudo plano completo y voy a repetir lo mismo iniciando nuevamente el tejido hacia el lado derecho, exactamente igual de como se los había enseñado anteriormente. Recuerden que el nudo plano está formado por un tejido hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo para que de esta manera el tejido ya quede completo. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te enseño y te explico esta técnica del nudo plano de manera mucho más detallada paso a paso. Y voy a continuar realizando el tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Habiendo terminado ya el tejido en el primer lado de la pulsera, ahora voy a repetirlo exactamente igual en el otro extremo. Y así quedaría ya listo. Lo siguiente que voy a hacer es acortar todas las hebras de hilo excedente de los hilos anudadores, quemarlas y pegarlas sobre el mismo tejido que hemos realizado. Esto lo voy a repetir en las dos partes de los dos extremos de la pulsera. El largo total para toda la pulsera va a ser más o menos de 13 centímetros, es decir, que desde el centro de la flor hasta donde finaliza cada tejido hay más o menos 6.5 centímetros, pero tú lo puedes dejar de largo de tu preferencia o que necesites. Y para darle un acabado más bonito, en cada uno de los extremos de la pulsera voy a pasar un balín. Dejando una medida de más o menos 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a apretar muy bien, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo, aquí ya está terminada esta linda pulsera, súper delicada, fácil de hacer. Van a poder combinar los colores de los cristales de su preferencia, van a poder hacerla en todos los colores que ustedes prefieran. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es quemar y afilar las puntas de los hilos en uno de los extremos. Ahora voy a pasar un balín, en mi caso de 3 milímetros. Y aquí en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a apretarlo muy bien. Y luego voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Voy a tomar el extremo de los hilos para quemar y afilarlos. Voy a pasar a través de estos dos hilos 5 cuentas doradas o balines dorados. En mi caso voy a utilizar de 4 milímetros. Voy a dejarlos listos para utilizar más adelante. Voy a tomar una hebra de hilo de 130 centímetros, la cual voy a doblar por el centro y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas.
Voy a pasar esta hebra de hilo por debajo de los hilos centrales de la pulsera. Voy a empezar a realizar el tejido. Tomo la hebra de hilo que sale hacia el lado derecho y la paso por encima de los hilos del centro. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar a su vez por debajo de la intersección de los hilos. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien. Tomo el hilo de la izquierda y lo paso por encima de los hilos centrales. El de la derecha lo paso por encima de este y a su vez lo saco por debajo de la unión de todos los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a alar y apretar. Nuevamente paso el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando esta P, el de la izquierda por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de los hilos, por la orejita, voy a alar y apretar. El de la izquierda lo paso por encima de los hilos centrales formando esta Q, el de la derecha por encima de esta, por debajo de la intersección de los hilos, saco por la orejita, halo y voy a apretarlo muy bien. Voy a continuar repitiendo exactamente este mismo tejido hasta completar el largo total deseado. En la parte de arriba te comparto un video donde te explico esta técnica de manera mucho más detallada paso a paso. Más o menos cuando haya completado 4.5 centímetros voy a incorporar la primer cuenta o balín dorado y en los hilos anudadores voy a pasar en cada uno de los hilos 3 cuentas de mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8. El centro de la flor va a ser el balín dorado y las mostacillas van a ser los pétalos. Voy a unirlo entonces y aquí voy a realizar nuevamente un nudo plano, iniciando el tejido por el lado derecho. En este primer tejido es importante que siempre organicen muy bien las cuentas para que la flor quede bien. Y continúo entonces con el tejido hacia el lado izquierdo. Aquí completo entonces un nudo plano completo, voy a realizar otro nudo plano completo. Recuerden que está formado por un tejido hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Aquí voy a incorporar entonces nuevamente otro balín y voy a realizar la segunda flor. Entre cada una de las flores siempre voy a realizar 2 nudos planos completos. En total voy a realizar 5 flores en toda la pulsera, pero ustedes pueden adaptar este diseño y realizar la cantidad de flores que ustedes prefieran. Y cuando haya completado las 5 flores voy a finalizar el tejido con la misma medida que realicé en el otro lado de la pulsera. Aquí ya está listo, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Ahora le voy a dar el mismo acabado en el otro lado de la pulsera y listo. Para que ustedes se guíen con la medida, en total la voy a dejar de más o menos unos 13 centímetros. Como pueden ver, el tejido de cada lado es de 4.5 centímetros más o menos. Igualmente ustedes pueden basarse en esta medida para realizar la medida que ustedes necesitan o que quieren realizar para su pulsera. Ahora para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano y listo. Miren, me encanta cómo se ve esta linda pulsera. Van a poder jugar combinando los colores que ustedes más prefieran. Y si quieres comenzar un emprendimiento de bisutería y accesorios, tengo un curso donde te enseño desde cero cómo crear tu propia marca e iniciar un negocio que es muy rentable. Abajo te comparto en la descripción de este video el link para que vayas y leas más sobre este curso. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.